Estamos grabando. Muy buenas tardes para todos. Vamos entonces a continuar con los errores innatos del metabolismo relacionados con los lípidos. Esta vez vamos entonces a revisar, continuar con el grupo de lípidos que pertenecen a los lípidos complejos o moléculas complejas, porque son lípidos que tienen otros tipos de componentes, como carbohidratos, ¿cierto? Ciertos tipos de grasas. Bien, entonces, dentro del catabolismo, recordemos que estamos hablando de enfermedades lisosomales. Las enfermedades relacionadas con este grupo de enfermedades se dan en ese catabolismo que se hace a nivel lisosomal, donde hay una batería de enzimas, donde esa gran molécula, esa molécula compleja constituida de varios sustancias, ¿cierto? Empieza a ser digerida por actividad enzimática. Entonces, habíamos visto los gangliósidos en la vez pasada. Ya vamos a pasar a la parte donde están los glucocerebrósidos. Entonces, el grupo de enfermedades que reúnen a partir de esta vía se llaman glucocerebrosidosis. Aquí está. Estas que tenemos acá, incluso todavía en la literatura, en los artículos, cuando ustedes los vean, podrán ver incluso, hay algunas distintas. Natalia, sí. Qué pena que la interrumpa, no se está viendo la diapositiva. Oh. Un momentico, por favor. Gracias, profe. Claro, profe, no lo había compartido. Me disculpa. Oh, tranquilo. Bueno. Eso, ahora sí. Pero igual no había pasado este era solo lo que, de todo el discurso que dije, solamente estaba esto. Bueno. Entonces aquí podemos ver esto que se ha convertido pues en una gráfica clásica. Vamos a ver otras, pero entonces incluso les decía que en algunos textos hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, está clasificado por el grupo de gangliósidos que están en los que son la GM1, GM2 o GM3 y otros que son los globósidos. Ahora vamos a entrar a esta parte de aquí que son los glucocerebrósidos. Dentro de los glucocerebrósidos entonces hay diferentes enfermedades. Miremos esta gráfica. Por favor, me disculpan la tos. Miremos esta gráfica en la cual vemos cómo es esa degradación. En los libros de bioquímica también lo tenemos, todo este grupo de compuestos también están dentro de los esfingolípidos, ¿cierto? Entonces, cada una de las enzimas, como vamos viendo, las enzimas van reduciendo la molécula. Y hoy vamos entonces a empezar en esta parte de acá. Vamos entonces a ver la enfermedad que se llama enfermedad de Gaucher. Enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher pues ha tenido muchos nombres, es de las enfermedades que fue escrita desde principios del siglo pasado. Entonces tenía el nombre de síndrome de cerebrosidosos, lipocidosis bueno, perdón. Esplenomegalia de Gaucher, deficiencia de glucocerebrosidasa. Bueno, en fin, ha tenido muchos nombres. Esfingolipidosis 1. Pero hoy en día la que tenemos, la que más se conoce es enfermedad de Gaucher. En algunos países todavía se le dice síndrome de Gaucher.
Esta enfermedad se llama Gaucher porque quien vemos ahí es Philippe Gaucher. Gaucher es una palabra francesa. Philippe Gaucher, sin embargo, él estaba haciendo su doctorado en Alemania y entonces él asoció las características clínicas que tenían unos pacientes y cuando ellos aislaban, hacían los extendidos de médula ósea, encontraban esta célula de acá que hoy en día dentro de hematología y que es patognomónica con la enfermedad, es decir, puede hacer el diagnóstico. Esto es un extendido de médula ósea, como les decía, mire que aquí tenemos muchos células germinales y entonces, germinales, perdón, pluripotenciales. Y entonces está esta célula. ¿Qué es la característica de Gaucher? Le voy a decir una frase para que no se le olvide nunca. Se asemeja como si dentro de esta célula hubiera un papel celofán, es decir, estas rayitas. Ojo, muy importante porque ahorita vamos a ver otro tipo de enfermedad que es parecida y las manifestaciones clínicas son parecidas, pero ahí la célula no, por dentro no parece con papel celofán, sino que parece con espuma. Se llama célula espumosa, de Niemann-Pick. Esa es la enfermedad de Niemann-Pick, pero esta es la de Gaucher. Así que aquellos que se dediquen a la hematología o que se dediquen a patología y vean de manera abundante este tipo de células, pueden sugerir de la sospecha de una enfermedad de Gaucher. Bueno, como les decía, entonces este señor que era francés, pero hizo su doctorado en Alemania y ahí fue entonces donde él describió y inicialmente se conocía, mire que estamos hablando a finales del siglo XIX, como hipertrofia idiopática del vaso sin leucemia. Qué interesante, ¿no? Bueno, y ya entonces con el tiempo, es decir, ya a principios del siglo pasado, ya empezaron a describir la parte microscópica y la parte patológica y entonces se designó esta enfermedad como la enfermedad de Gaucher o síndrome de Gaucher. Entonces la enfermedad de Gaucher está relacionado con los esfingolípidos. Recordemos que nosotros tenemos la maquinaria para sintetizar esfingolípidos. Es decir, a partir de palmitoilcoenzima A tenemos esta... un momento, por favor, sí. Disculpen. Bueno, entonces como les decía, a partir de palmitoilcoenzima A, ¿qué le colocamos a ese ácido graso? Le colocamos una serina, que es un aminoácido, y entonces eso nos va a conformar, no voy a entrar en el detalle pues de todos los pasos, ¿cierto? Nos va a conformar junto con la esfingosina, nos va a conformar la ceramida. Seguidamente, entonces, dependiendo el tipo de enzima, ¿cierto? Vamos a tener a partir de esa serina esfingomielina o glucoesfingolípido. Esto es supremamente importante porque estos son lípidos fundamentales en el sistema nervioso. Bueno, adelante. ¿Qué sucede? Entonces, ¿en qué consiste este defecto metabólico? Entonces, nosotros tenemos la fábrica, estamos sintetizando. Recuerden que popularmente se conoce que en el lisosoma es como el estómago de la célula. Entonces, perdón. Entonces, es decir, es la organela celular en la que hay una batería de enzimas donde no solamente son los lípidos, sino que son proteínas, nucleasas, bueno, una serie de enzimas. Pero aquí entonces tenemos la glucocerebrosidasa, que es la que va a hacer que se acumule
este lípido que se llama N-acil esfingosil 1-beta de glucósido, que es lo mismo que decir esfingosina más de glucopiranoso. Fíjese que es el ácido graso, ¿cierto? Pues la esfingosina, ¿cierto? Que ya vimos que era esa esfingosina más la ceramida, con un carbohidrato, ¿cierto? En este caso es una glucosa. Entonces, como no la enzima está dañada, entonces se empieza a acumular este compuesto. Y al acumularse, entonces se lisa y daña la célula. Por eso, cuando se lisa, y sobre todo en células germinales, se puede ver como les mostré en lo de la célula de Gaucher, entonces empieza pues a dañar el tejido. Bueno, esta enzima es una enzima, el gen se llama GBA, que es la que codifica la beta-glucosidasa, ¿cierto? O también la beta-ácido glucosidasa. Es una enzima que está localizada en el cromosoma 1. Aquí les pongo este detalle que es importante. ¿Por qué? Porque se sabe que en esta enfermedad incluso están comprometidos algunos pseudogenes. Recordemos que esos pseudogenes son secuencias genómicas que evolutivamente tuvieron alguna función o que hasta el momento no han tenido una función, pero tienen una homología nucleotídica como la del gen. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad que tiene muchas mutaciones. Más de 200 mutaciones se han descrito de este gen. Y aquí quiero mencionar una cosa. Esa figura que ustedes ven aquí me fascina. Y lo voy a decir por qué. Y para que no se le olvide. Y lo pregunto en el examen. Esta información que yo les pongo, todas esas informaciones yo las saco de artículos, de Orphanet, ¿cierto? Sobre todo. Y miren, esto que les pongo aquí incluso es muy viejito. ¿Y cómo se sabe que es muy viejito? Pero lo dejé así a propósito y lo voy a dejar mientras hacemos esta transición. Recuerden que hoy en día ya no hablamos de mutaciones. No hablamos de mutaciones, sino hablamos de variantes genéticas, ¿cierto? Esas variantes genéticas entonces pueden ser puntuales, que pueden ser tanto y no solamente para esta enfermedad de Gaucher, sino para casi todas las enfermedades. Lo que pasa es que todavía estamos con un determinismo genético, donde todavía concebimos que las enfermedades o las condiciones patológicas solo son causadas cuando están afectadas mutaciones que tienen que ver con los exones, o sea, las regiones que codifican para las proteínas, pero ya sabemos que no es así. Tenemos en regiones que son el sitio de splicing. Recordemos que el sitio de splicing es el sitio donde se une el exón y el intrón. Tenemos otro tipo de mutaciones que es en el cual se meten pedacitos de nucleótidos o de lesiones donde se quitan pedacitos, ¿cierto? Y en el pseudogen que hay rearreglos que entonces lo activan. Lo interesante aquí, y miren esto es una representación de la proteína. Y aquí vemos los diferentes dominios y por eso es tan importante y dependiendo del tipo de mutación, porque una mutación puede afectar el aminoácido que está en el sitio catalítico, es decir, donde se va a unir en el sustrato. Entonces eso hace que la enzima no sea se acople suficientemente bien enzima sustrato o cofactor o que sea inestable. Bueno, hay muchas modalidades. Ahora, este otro punto de estas variantes, muy importante porque las tenemos en nuestro medio y que son las más frecuentes en el mundo, que son dos. Una que se ha determinado con alta prevalencia en la población askenazí, que es un cambio de arginina en la posición 370 en serina. Y una que es de la población no judía,
que es un cambio de leucina en la posición 444 por prolina. Nosotros la tenemos. Y otra que es el pseudogen. Ojo con esto que es muy importante. En Colombia, estos datos que ustedes están viendo aquí es del Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Javeriana. En este estudio que hicieron en el 97, se encontraron estas mutaciones, las que les acabo de mencionar, que están en alta frecuencia, pero se encontraron otras mutaciones. En conclusión, lo interesante de eso es que se tienen, en solo Colombia se han encontrado más de 16 mutaciones para esta enfermedad que son propias de acá. Y aquí aprovecho para decirles, por favor, los que están viendo esta clase, mire, yo actualmente tengo pacientes de muchas partes del mundo. Incluso en los otros países se está teniendo la misma problemática. Pacientes que tienen todo el cuadro clínico, que incluso pueden tener la célula de Gaucher, pueden tener las deformaciones óseas en frasco de Erlenmeyer. Y aún así, como no tienen la mutación o no presentan una mutación que están dentro de las bases de datos, les sacan, pues les quitan el diagnóstico, no se los ponen. Y esta es una de las enfermedades que es muy grave eso porque esta es de las que tiene terapia de reemplazo. Entonces vamos en la enfermedad de Gaucher. Con la enfermedad de Gaucher incluso hay un fenotipo que está relacionado con la saponina C, que es la que ayuda a la glucocerebrosidasa a que funcione, ¿cierto? Entonces básicamente vemos esto acá, miren la celulita en las células en forma de papel celofán. Existen 3 tipos o presentaciones clínicas de la enfermedad de Gaucher. Entonces, está desde la tipo 1, que hay algunos que son asintomáticos, ojo con eso, asintomáticos, y tenemos hasta otros tipos que tienen unas implicaciones nerviosas muy severas. Incluso hay unos que tienen como un fenotipo intermedio. Sin embargo, claramente usted lo clasifica tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente es el tipo 1. A pesar de que esto es una enfermedad o todo este tipo de enfermedades se dan en poblaciones caucasoideas, es decir, europeas blancas, tenemos individuos de todas las etnias. Por aquí tengo una más adelantico, creo, de todas las etnias y sobre todo en esta que es la tipo 1, que también se llama no neuropática, ¿cierto? Incluso en literatura antigua la llamaban también la tipo 1, que era la hepatosplenomegalia. Ya vamos a ver por qué. Entonces, como les decía, en esta tipo 1, esta foto que es de la de Sanofi Company de Genzyme, quien produjo su terapia de reemplazo enzimático, la va a poner toda la vida hasta que no haya una mejor. ¿Por qué? Porque me encanta que tiene personas de negroideas, hombres, mujeres, asiáticos, en niños. Es decir, en cualquier momento de la vida se puede presentar esta enfermedad. Ahora, ojo con esto. No quiere decir que, por ejemplo, este señor era que no tenía todas las manifestaciones antes. Lo que pasa es que de pronto no tenía una hepatomegalia prominente. Una de las cosas más frecuentes en ellos, sobre todo cuando está avanzada la enfermedad, es la hepatoesplenomegalia, o sea, aumento del hígado y aumento del engrandecimiento del hígado y del vaso. Pero muy seguramente si desde pequeños les hubieran mirado las formas de los huesos, porque estas enfermedades producen, ya vamos a ir viendo con detalle eso, deformidades que se llaman, ojo porque se los pregunto en el examen y les pongo una foto, que son las deformidades tipo frasco de Erlenmeyer. No sé si los que están viendo el curso ya vieron algún laboratorio y les explicaron que era un Erlenmeyer. Ahorita yo les tengo una fotico ahí y se las muestro. Entonces tenemos desde pacientes que desde muy pequeños, como tenemos pacientes en el oriente antioqueño, que desde muy pequeños empezaron a sufrir la hepatosplenomegalia de manera importante, anemia,
trombocitopenia, ¿cierto? Empezaron desde muy temprana edad hasta los problemas óseos que vamos a ver. Entonces, esto es clásico, estas son fotos clásicas, típicas de la tipo 1, ¿cierto? No afecta el sistema nervioso, no produce retardo ni nada, produce retardo en el crecimiento y desarrollo, pero es por la problemática que tienen a nivel del hígado y del vaso, ¿cierto? Es decir, es como consecuencia. Entonces tienen una hepatomegalia prominente, aquí vemos. ¿Cuándo se da esto? Esto se puede dar durante la infancia o, como les digo, se puede empezar a presentar incluso en la vida adulta. Esta es la más frecuente, la no neuropática o tipo 1. También tenemos la neuropática o tipo 2. Se presenta a los 3 a 6 meses. Esta sí ya empieza a tener afecciones en el sistema nervioso. Entonces, incluso a muy temprana edad, desde los primeros meses, se pueden presentar entonces manifestaciones neurológicas como hipertonía, o sea, sí que está súper rígido los bracitos. Hipertonía axial, pueden presentar estrabismo, disminución en la talla, en peso, etc. También pueden presentar hepato y esplenomegalia, como vemos en esta foto. Desafortunadamente, cuando estos niños no se detectan, se mueren antes de los 2 años. Y la tipo 3, que es la menos frecuente, se manifiesta desde la edad temprana, o sea, desde meses hasta la edad temprana, pero es un poco más agresiva con las manifestaciones del sistema nervioso. Pueden presentar oftalmoplegia supranuclear horizontal, que es lo que llamamos pues los visquitos, epilepsia mioclónica, que se puede volver incluso en una epilepsia instaurada importante, ataxia cerebral, espasticidad, pueden llegar a tener demencia y lógicamente pues todos los desórdenes hematológicos, o sea, lo que vimos, trombocitopenia, todo este tipo de cosas. Entonces, de los órganos que más se afectan, como ya vimos, va a depender del tipo de presentación de la enfermedad. Pero podemos decir en la tipo 1 que los órganos más afectados son el hígado y el vaso, hepato, hígado, espleno, vaso. Aquí vemos claramente. No pude encontrar esta vez una fotico que hace mucho tiempo no la muestro de niños nuestros colombianos que incluso a veces los padres, incluso muchos clínicos creen que tienen lombrices y realmente lo que tienen es una hepatosplenomegalia. Importante acá, mire que dijimos que las manifestaciones clínicas son muy variadas. Por ejemplo, aquí tenemos al contrario, es un paciente que no tiene hepatomegalia, pero sí tiene esplenomegalia. Bien. O pues que esto lo pregunto en el examen. Tienen las manifestaciones, las afecciones a nivel del sistema óseo. Entonces, ¿qué sucede? Por esa, como vimos, se acumulan esas células, es decir, células que están pluripotenciales, que se van a diferenciar en las líneas celulares, es decir, glóbulos rojos, linfocitos, claro que es por la línea de los blancos. No se diferencian y entonces se quedan acumuladas allí. Entonces, lógicamente lo que va a hacer es que produce una infiltración, esas células se infiltran, pero además de eso, como están dañadas, los macrófagos empiezan a estar cargados, pues porque como empiezan los lisosomas a crecer, se lisan, están llenos de glucocerebrósidos y entonces esas células se van a infiltrar. Al infiltrarse en el hueso, entonces lógicamente van a dañar. Recuerden que en las médulas óseas, sobre todo en los huesos largos,
que es donde está la fábrica pues, células, ahí sí germinales, es decir, las células madre de las líneas de sanguíneas, ¿cierto? Pero además está lo que mantiene el hueso en ese estado, ¿cierto? Que es lo que llamamos vulgarmente el tuétano. Entonces, al irse infiltrando esas células, pues se empiezan a dar todos unos fenómenos como el aumento de citoquinas, interleuquinas, porque eso se empieza a reconocer como extraño, empieza a haber una sustitución en la médula ósea, se aumenta la presión intraósea, hay compresión vascular, se aumentan los estoclastos y se disminuyen los osteoblastos, porque acuérdense que hay una infiltración. Y como resultado de eso, entonces, pues va a tener un problema a nivel óseo. Entonces eso va a hacer que los niños tengan el retraso en el crecimiento, osteopenia, que es muy dolorosa. La manifestación que hacen los pacientes, los dolores en los huesos son de manera importante, se disminuye el volumen, el tamaño de los huesos, tienen lesiones líticas, tienen fracturas y contracturas, no solamente fracturas totales, sino fisuras. Y las cosas ya cuando están más avanzadas y que pueden ser más críticas es cuando hay osteonecrosis cortical, infartos medulares y crisis óseas. Esto es un hueso de la vida real de un paciente. Esto que ustedes ven, ahorita les voy a mostrar, es un frasco de Erlenmeyer, que es un frasco de laboratorio. No, esto que ven aquí es un hueso. Es el corte de un hueso, ¿cierto? Donde aquí vemos el infarto hemorrágico, aquí ya necrosis, pero pues necrosis ya cicatrizada, osteoporosis, ¿cierto? Y pérdida del hueso cortical. Entonces, miren, aquí está el frasco de Erlenmeyer. Este es un frasco que utilizamos en los laboratorios. Entonces, si ustedes miran, los huesos tienen esta forma. Entonces, cuando ustedes, este es de los errores innatos del metabolismo que uno puede incluso diagnosticar y sospechar al tener hallazgos por rayos X, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, están en sus rurales o en espacios donde no tengan, por ejemplo, para hacer la actividad enzimática, aunque ahorita les voy a hablar de eso, una médula ósea, un extendido de médula ósea, más unos rayos X donde se muestran en los huesos largos esta formación anormal de los huesos en forma de frasco de Erlenmeyer, pues puede ser muy sospechoso. Más aún, acuerden que pueden o no tener esplenomegalia y hepatoesplenomegalia. También se pueden presentar osteonecrosis, generalmente se dan, por ejemplo, en la cabeza del fémur, ¿cierto? Generalmente se dan en los extremos de los huesos largos, pero igualmente podría ser en cualquier parte del hueso. Vemos aquí entonces, hay también, tienen recurrentes infecciones osteoarticulares. Eh, Ay, profe está ahí. Sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Se me fue la palabra. Las infecciones en los huesos. ¿No osteomielitis o qué? Exactamente. También se pueden presentar osteomielitis, ¿cierto? Es decir, antes de que haya esta necrosis, son niños que a repetición sufren osteomielitis y fracturas y osteopenia. Aquí vemos entonces, este es un estudio óseo por densitometría, ¿cierto? Y resonancia magnética nuclear, y donde claramente vemos el frasco en Erlenmeyer, ¿cierto? Aquí vemos los depósitos de las células de Gaucher. Bueno, entonces, hay una cosa interesante porque muchas de estas manifestaciones óseas a veces se presentan sobre todo con mayor frecuencia en los pacientes que son como entre comillas asintomáticos y que no han tenido manifestaciones viscerales. Desafortunadamente, cuando a la edad temprana se empiezan a presentar
esta manifestación de esta hepatoesplenomegalia, que básicamente es porque se acumulan esas células de Gaucher, se van a acumular. Porque no dije una cosa muy importante. Esas células que son abundantes en médula ósea de Gaucher pasan a un extendido de sangre periférica. O sea, normalmente no tendríamos por qué estar viendo células de Gaucher en un extendido, ¿cierto? Cuando se ven abundantes células de Gaucher hay que pensar en eso. Generalmente cuando ellos tienen esa hepatoesplenomegalia se puede observar. ¿Y a qué se debe eso? A que se acumulan esas células de Gaucher en las células de Kupffer en el hígado, ¿cierto? Que es lo que lleva a la hepatoesplenomegalia. Es decir, como el hígado no empieza a ser funcional, entonces ya podemos incluso saber cómo van a ser los paraclínicos que tenemos de estos chicos, ¿cierto? Entonces empiezan a proliferarse los hepatocitos para suplir aquellos que están aquellas células que están dañaditas. Bien. Igualmente ocurre en el vaso. No, sí la traje. Mire, este es un paciente nuestro, ¿cierto? Con una hepatoesplenomegalia importante antes de empezar su tratamiento. Este niño, pues, tuvieron que sacarle el vaso, ¿cierto? Fíjese que aquí tenemos, este es un vaso normal, sano, y este es un vaso ya atrofiado, dañadito, después de que ha avanzado de manera importante el vaso. También entonces ellos empiezan a tener problemas, incluso pues cuando ya están muy comprometidos, incluso el tipo 1, aunque es no neuropática, pero los que ya habíamos visto que es el tipo 2 y tipo 3, pero en los tipo 1 básicamente como tenemos esta problemática de los huesos, entonces ellos tienen una pérdida de la homeostasis del calcio. Entonces eso va a originar que hayan esas manifestaciones neurológicas en los pacientes, incluso en los tipo 1, como les digo, que es entonces la falta de concentración, neuropatías incluso periféricas, temblores, hipoacusias, bueno, etcétera. ¿Cómo se diagnostica esto? Mire, las sospechas no se va a hacer porque yo sospecho que este paciente tiene Gaucher. No. Generalmente se da, pues, o sea, en la vida real, o sea, para no decírselo exactamente como está en la diapositiva, es porque son pacientes que tienen múltiples fracturas y hay algún clínico pilo que le ve que el hueso tiene esa forma en vaso, en frasco de Erlenmeyer, entonces recomienda hacerle las pruebas hematológicas. Entonces se pueden llegar, como les digo, incluso a ver en los extendidos de sangre, se pueden llegar a ver las células de Gaucher, que son células que su citoplasma se ve como papel celofán, ¿cierto? Ya habíamos dicho eso. Pero ya como ustedes vieron el curso con nosotros, realmente para confirmar eso, entonces mandan un extendido de médula ósea y aquí se ven de manera abundante estas células de Gaucher. Ahora, lógicamente estos chicos, estos pacientes van a tener afecciones, sobre todo a nivel de trombocitopenia, van a tener neutropenia importante, anemia. ¿Por qué? Porque acuérdense que está desplazando la diferenciación celular de esas células pluripotenciales. Ahora, también hay problemas en la alteración en las pruebas de coagulación, pero sobre todo cuando está el compromiso hepático. Bueno, mire, esta foto la amo, la voy a presentar toda la vida. Es hermosa. Esta es la verdadera célula de Gaucher con papel celofán. Divina. Ahora, en otros países, incluso se hacen pruebas inmunológicas. Y entonces, en esas pruebas inmunológicas hay activación de macrófago, la interleuquina 8 está elevada, la quitotrioxidasa, que
en Europa se mide mucho, está aumentada, ¿cierto? La quimoquinina también. Nosotros no medimos las dos últimas, no. La interleuquina 8 sí, pero pues no es tan fácil, ¿cierto? Porque son pruebas específicas. Hasta hace muy poquito se prestaba el servicio, porque estas son pruebas cualitativas, pruebas de tubo o pruebas de colorimetría, donde básicamente se hace una reacción, se llama la reacción de fosfatasa ácida resistente al tartrato. Y entonces ya luego medimos por un espectrofotómetro, y entonces cuando nos da mayor de 5 nanogramos por mililitros, pues está positiva, y eso también puede ayudar al diagnóstico. La microscopía, como les dije, pero ojo, les tengo buena noticia. Pues resulta que como esta es, que estoy un poquito adelantada, esta es de las enfermedades que tienen terapia de reemplazo enzimático. Entonces incluso tiene varias ofertas, varios laboratorios. Hoy en día en el mercado, cuando yo empecé era solo una, pero ya hay varias ofertas en el mercado de diferentes laboratorios. Entonces estos laboratorios generalmente ofrecen la determinación de la actividad de la enzima, la beta glucosidasa. Lo ofrecen en sangre periférica o en cultivo de fibroblastos. Y básicamente pues se mide la actividad de la enzima, pero también se puede hacer determinaciones por HPLC, cromatografía y espectrofotometría de masa. Aquí vemos, por ejemplo, que es como se utiliza en Europa, donde utilizando, y que es lo más importante en Europa, sobre todo en Estados Unidos no, pero en Europa, yo soy muy europeísta, me encanta, porque allá sí tienen muy claro que, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, en su gran mayoría, casi que el 100% de las enfermedades metabólicas se determinan por biomarcadores bioquímicos, o sea, por caracterización bioquímica. Aquí vemos esta que es muy interesante, esto es de un artículo donde vemos entonces, este es un control normal, donde el 1 es entonces la esfingonina, el 2 es la esfingosina y el 3 es la glucoceramida 3, ¿cierto? Fijémonos que por ejemplo, en Gaucher está disminuida la esfingosina, ¿sí? Y miremos que aquí en Fabry vamos a tener otras que van a estar aumentadas. Entonces con eso ellos también hacen el diagnóstico. Esto se hace tanto por HPLC como por espectrofotometría de masa. Aquí en Colombia, no sé si ya se está ofreciendo. Antes en los Andes y en la Javeriana se hacía esto, pero era más como por el lado de investigación. Pero de rutina normalmente nosotros no, pero en los países europeos sí. Pues esto es muy bueno, porque aquí entonces se puede hacer cuantificación simplemente de esfingolípidos o ceramidas. Podemos ver un paciente entonces, por ejemplo, con Gaucher, ¿cierto? Y podemos ver un paciente con Fabry. Entonces claramente hay una diferencia midiendo la ceramida y la glucoceramida. Bueno, ahora también se puede hacer genéticamente. Incluso esta es de las pocas enfermedades que se ha desarrollado para hacer diagnóstico citogenético, es decir, en los cromosomas, y básicamente por coloraciones, porque como esta es de las enfermedades en las que hay deleciones o hay inserción, entonces se pueden hacer sondas con las que se pueda detectar eso. También se puede hacer prenatalmente por biopsia de vellosidad coriónica o de líquido amniótico. Es muy importante la parte genealógica, ¿cierto? Bueno. Ay, se me olvidó decir una cosa que creo que no dije en las generalidades, que es muy importante,
Esta enfermedad es autosómica recesiva. Mira, aquí les muestro, lo adoro. Esto es como se hace citogenéticamente, ¿cierto? Con sondas se marca y se puede detectar el cromosoma que está afectado. Bueno. Entonces, incluso existen algoritmos. Recuerden que en medicina ya está siendo muy usado lo que se llaman rutas o algoritmos para hacer el diagnóstico de enfermedades, diagnóstico, manejo y tratamiento. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa, en Estados Unidos utilizan mucho, por ejemplo, cariotipo por FISH. Aquí no, aquí sí estamos muy atrasaditos de eso. Porque el cariotipo usted tiene también igual que cultivar las células, después de cultivarlas, para poder tener los cromosomas en metafase para poderlos, pues, para hacer el cariotipo. Y pues lo ideal sería que entonces pues lográramos hacer la parte de la bioquímica. Yo creo que ya a mí no me tocó, yo tenía la esperanza, profe, cuando entré a la universidad que lo íbamos a lograr, pero muy difícil. Ah, sí. Yo creo que usted y yo ya nos morimos y no lo Ya, logramos. ya no nos toca. Ojalá que alguno de estos muchachos que nos estén escuchando se entusiasme, se vincule a la universidad y dé la pelea por realmente crear este tipo de laboratorio, porque yo digo que es una vergüenza que nosotros con el talento humano, con el dinero que tenemos, no tengamos pues lo más elemental, que siquiera es un laboratorio con un espectrofotómetro para estas enfermedades, porque casi todos estos metabolitos se pueden, casi todos no, muchos de los metabolitos implicados en estas enfermedades del metabolismo se pueden detectar con un espectrofotómetro, sea semicuantitativo o cuantitativo. Bien. Y ahorita mucho más, después del COVID, pues que quedó toda la infraestructura molecular, se podrían hacer. Bueno, importantísimo la parte del rastreo familiar, siempre hacer las genealogías. En cuanto a molecular, bueno, en molecular no todas las enfermedades tienen eso, pero las más frecuentes y entre esas están la enfermedad de Gaucher. El diagnóstico molecular se puede hacer por PCR, alelo específico o por RFLPs, que es la sigla en inglés de polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. Se puede hacer secuenciamiento. Ojo con esto y el rastreo genómico. Graves problemas, lo repito en todas las clases y lo voy a estar repitiendo hasta que deje alguna semillita. Recomienden la secuencia total del gen que incluya exones, intrones y sitios de splice, porque podemos tener esa mutación. Si usted ve el cuadro clínico, las manifestaciones clínicas floridas, así no tengan la mutación, por favor ayúdele a ese paciente, porque ese paciente tiene una enfermedad de Gaucher o otra enfermedad metabólica. Aquí vemos pues entonces, esto es una PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Seguidamente se hace una digestión por enzimas de restricción y mire qué tan sencillo. De verdad que es que eso es falta de voluntad, porque eso es hoy en día, cuando yo empecé eso era muy caro, ¿sí o no? Pero cuando yo empezamos. Pero hoy en día eso es extremadamente barato. Entonces con eso se puede incluso hacer una genealogía en un solo experimento, se puede caracterizar, como habíamos dicho, esto es autosómica recesiva, es decir, que se necesita una característica del padre, una característica de la madre. Aquí vemos como es autosómica recesiva, heredó los dos alelos recesivos y tiene la enfermedad, ¿cierto? Este es un portador y este es sano. Bueno, el rastreo genómico hoy en día entonces ¿qué quiero mencionar de esto? Es muy importante porque estamos entonces ya no podemos decir en el advenimiento, sino que ya está instaurado incluso en muchos países lo que se llama la medicina de precisión o medicina personalizada. Entonces ahí el rastreo genómico, ya sea por la parte nucleotídica o por la parte aminoácidica, es decir, de la proteína, se puede encontrar si hay alguna variante.
Vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento, este es de los errores innatos del metabolismo que se recomienda incluso incluir dentro de los tamizajes neonatal. Ahora, recuerden que no solamente es que tenga el tratamiento, sino que se supone que la población debería estar caracterizada para saber qué tan frecuente es. Pero acuérdense que uno de los criterios para incluir enfermedades dentro del tamizaje neonatal eh, es el tamizaje, la terapia de los que tienen terapia de algún tipo y sobre todo los que tienen terapia de reemplazo enzimático. Entonces, dentro de las terapias de reemplazo enzimático, pues recuerden que estos son medicamentos que hay que colocarse vitaliciamente. Esto se hace por ingeniería genética. En este caso, este es de Sanofi Company Genzyme, que se llama Cerecime o imiglucerasa. Y básicamente se coloca, en este caso, esos son infusiones intravenosas que se tienen que hacer cada 8 días. Cada medicamento tiene unos cada 8, otros cada 15, ¿cierto? No recuerdo si aquí tengo otras, pero igualmente hay otras, incluso hay una que es estas es aislado de células de hámster, la otra incluso son de células de zanahoria, muy, muy interesante. Bueno, resulta que se han encontrado otras enfermedades asociadas a esto como las enfermedades como el Parkinson y neoplasias, sobre todo neoplasias a nivel del hígado. Aquí les pongo uno de los algoritmos que está siendo más utilizado, porque resulta que muchas de estas terapias de reemplazo enzimático a veces es complicado para los niños. Es decir, no todas están aprobadas, es decir, algunas para meses, por ejemplo, después de los 8 meses, otras de los 10 o del año, eso depende. Entonces, se ha hablado mucho y ese es un término que se utiliza mucho de los que trabajamos en errores innatos en el metabolismo, que es el dosaje de la enzima. De acuerdo a cómo está esa enzima, se va entonces a regular, se va a optimizar la cantidad y que necesita el paciente. Una cosa muy importante. Para todas las terapias de reemplazo enzimático es fundamental pensar que si el paciente ya tiene, por ejemplo, ciertos daños, por ejemplo, daños a nivel óseo o daños a nivel neurológico, en el momento en que inicien la terapia de reemplazo enzimático, no va a revertir esas manifestaciones que generalmente ya están instauradas y han hecho daño, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante hacer un diagnóstico precoz para empezar rápidamente la administración de la enzima. Aquí también pues lo vemos, se los dejo para que lo miren. Aquí vemos cómo esta es una paciente antes del tratamiento y aquí la vemos después del tratamiento. Estas enfermedades también, otra de las características por las que son recomendadas es sobre todo porque no afectan la parte cognitiva de las personas y cambian totalmente la calidad de vida del paciente. Bueno, tenemos otro tipo de terapias que también se llaman terapias de reducción de sustrato, ¿cierto? Entonces esto básicamente lo que se van a hacer es algún tipo de medicamento o compuesto que lo que va a hacer es que va o a disminuir la producción, por ejemplo, de algún compuesto, en este caso es de glucosilceramida, o va a inhibir, por ejemplo, cierta parte de la vía para que no hayan acumulación de los precursores de la enzima en cuestión. Bien. Otra cosa interesante y que pasa en algunas de las terapias de
reemplazo enzimático a veces no atraviesan la barrera hematoencefálica. En cambio, las de reducción de sustratos sí han demostrado hacerlo. El pronóstico de vida va a depender mucho del tipo. La de mejor pronóstico es la tipo 1. Y sucesivamente, pues en orden sería luego la tipo 2 y luego la tipo 3. La tipo 2 generalmente se mueren antes de los 5 años, ¿cierto? Ahora, si se termina a tiempo en la 2 y en la 3, se coloca la terapia de reemplazo enzimático e incluso pueden llegar a la vida adulta y tener una vida completamente normal. Para esto hay muchas fundaciones. De la enfermedad de Cocher es la de las enfermedades que más fundaciones y realmente tiene, en general todas las que tienen reemplazo enzimático o tratamiento, tienen mucho dinero para financiación. Entonces realmente se encuentran. Nosotros tenemos pacientes con enfermedad de Gaucher y con el tratamiento. Bueno, vamos a hacer un corte, una pausa, y seguimos con las otras enfermedades. Nos faltan, pues vamos a ver en esta, vamos a ver Niemann-Pick y vamos a ver Krabbe y leucodistrofia metacromática. Bueno, entonces voy a parar la grabación.